Porque recuérdense que siempre somos influenciados, siempre estamos aprendiendo y por lo tanto siempre estamos enseñando. Entonces, Miguel Núñez en el libro Renovando tu Mente dice que cuando no es la Biblia la que te enseña, entonces no podemos decir, no me enseña la Biblia, pero tampoco es que me esté enseñando otras cosas. Si la Biblia no te enseña, otras fuentes te están alimentando, porque siempre estamos aprendiendo. Ese es el rol que juegan, por ejemplo, las redes sociales, las plataformas de streaming y todo eso. El rol que ellas juegan es que están informando, están adoctrinando, están enseñando y estamos aprendiendo algo de ellos. Siempre, siempre. Incluso podemos pensar en alguien en lugares remotos, muy aislados, y uno dice, ahí no, difícilmente hay escuelas y difícilmente tienen acceso al internet, pero ellos también están aprendiendo, porque siempre hay gente que está hablando, y por lo tanto siempre hay gente que está escuchando. Siempre escuchamos y siempre hablamos. Por lo tanto, siempre estamos aprendiendo y estamos siempre enseñando. Y hemos, en este proceso de enseñanza, aprendizaje, mi intención no es darles una cátedra pedagógica sobre el valor de la enseñanza, aprendizaje, pero en nuestro afán de aprender muchas veces hemos separado el corazón y la mente. El corazón y la mente. Y quiero comenzar haciéndoles esta pregunta. En la Biblia, ¿el corazón y la mente es lo mismo o no es lo mismo? En la Biblia, ¿el corazón y la mente es lo mismo o no es lo mismo? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todas tus fuerzas, ¿qué más? Con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces, miren, lo que vamos a encontrar en la Biblia es que hay citas donde muchas veces corazón y mente se separan, muchas veces se combinan y muchas veces son lo mismo. Entonces, estamos viendo que a veces en la Biblia se diferencia y a veces no. Yo puedo decirles que corazón y mente, cuando hacemos referencia al alma, es lo mismo. De hecho, si yo les pregunto ahorita, señálense dónde está su corazón. A ver, todos señálense dónde está su corazón. Y todo el mundo se va a señalar aquí. Ahora, escuchen bien la pregunta. Señálense bíblicamente dónde está su corazón. Tienen que señalarse acá. Porque el corazón es nuestra mente. ¿Entienden? Entonces, vamos a seguir con nuestra serie. Ya estamos casi al cierre de nuestra serie. Hoy es la penúltima predicación de esta serie, Ejercítate para la Piedad, una serie que habla acerca de las disciplinas espirituales, y nos queda una más que va a ser la última, que es siempre ese constante esfuerzo en las disciplinas, va a ser como un buen cierre. Pero hoy vamos a hablar de esta disciplina de el aprender. El aprender debe de ser una disciplina. Y también es importante entender cómo es que comienza todo. Cómo es todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pregunto, ¿el conocimiento y las convicciones son lo mismo? Entonces hay que distinguir. El conocimiento es algo que sé. La convicción es algo que creo. Esa es la diferencia. El conocimiento es algo que sé. Y las convicciones son algo que creo. Ahora bien, ¿cómo yo llegué a la convicción? Por medio del conocimiento. No fue que de la nada se me vino a la mente. Alguien me enseñó. Otro ejemplo para ello es, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? Entonces, dos palabras que describen a un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo, pero también un discípulo de Cristo es un aprendiz de Cristo. El aprendiz de Cristo aprende de Cristo y aprende a Cristo. Podemos aprender sobre todo lo que Jesús enseñó y podemos aprender de cómo Jesús vivió. Porque nuestra meta, sabemos que como creyentes, es ser como Jesús.
conformarnos a Cristo todos los días. Entonces, cuando entendemos que somos discípulos, entendemos el valor del constante aprendizaje. El discípulo es un aprendiz, por lo tanto, siempre está aprendiendo de Cristo y a Cristo. El valor del aprendizaje. Otro tema importante aquí es el tema de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, bíblicamente hablando? Porque para muchos la sabiduría tiene que ver con conocimiento. Y para el sabio, en Proverbios, ¿qué es la sabiduría según el sabio en Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es decir, es el conocimiento aplicado. Lo que yo sé, lo aplico a mi vida. Entonces, para el sabio, el conocimiento no solamente son cosas que sé, son cosas que aplico, que vivo. ¿Están entendiendo cómo se integra? No tenemos que separarlo, más bien tenemos que integrarlo, porque ambos son valiosísimos. Veamos un ejemplo, Proverbios 9:9. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Repito, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El sabio nos está diciendo aquí, nadie puede llegar a un nivel y decir, yo ya lo sé todo. Ya no necesito aprender más. Miren, eso puede pasar, por ejemplo, aplicado a la Biblia. Yo ya leí la Biblia. Escuchar a un pastor decir, ya no sé qué predicar porque ya prediqué toda la Biblia. Ok, ustedes saben que podemos predicar el mismo texto 30 veces en la vida y siempre Dios va a seguir hablando en nuestras vidas al predicador y a los que escuchan. Siempre, porque así es la palabra de Dios. O sea, ella es perfecta y nosotros imperfectos. Siempre necesitaremos estar aprendiendo de la Biblia. El sabio está diciendo, el sabio necesita seguir aprendiendo. El sabio puede aumentar aún más lo que sabe. Pero también vale la pena pensar y juzgar para qué queremos saber. ¿Por qué queremos conocer más? ¿Por qué queremos más conocimiento? ¿Para qué? Y ahí es donde siempre tenemos que empezar nuestras motivaciones. Hay gente que quiere saber más para presumir más. Si esa es nuestra intención, entonces creo que hemos cerrado el propósito del aprender a Cristo. Y entonces, ¿para qué queremos saber más? Porque el conocimiento transforma, el conocimiento bíblico. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bien sencillo. ¿Cómo diferenciar entre una persona que sabe mucho pero no cambia y una persona que lo que sabe le está transformando? Veamos su vida. Nosotros podemos saber tantas cosas, pero si todo eso que sabemos no nos cambia, ¿qué somos? La pregunta ¿es una sabiduría bíblica eso? No. Necesitamos aprender palabra de Dios para que esa palabra de Dios que haga en nuestras vidas nos transforme. Pero no podemos ser transformados si primero no aprendemos palabra de Dios. ¿Qué sería lo contrario entonces al sabio que sabe que puede seguir aprendiendo más para cambiar más? El sabio sabe que puede seguir aprendiendo más para cambiar más. Lo contrario a eso sería el necio. ¿Qué hace el necio? El necio cree que lo sabe todo. Yo ya necesito más. Y este es un llamado a los patojos, a los jóvenes. Necesitan seguir aprendiendo más. No crean que lo saben todo y se las pueden todas. Ese es el problema de muchos patojos. No quieren ser enseñados, quieren enseñar. Pero los jóvenes necesitan aprender más. ¿Cuál es la gloria de los viejos? Sus canas, me van a decir ahorita. Bueno, entonces algunos ya están en esa etapa. Solo una tengo por acá en mi barba, estoy orgulloso. Un día me la iba a arrancar. Mimi, le dije, no,
ya soy una miseria de sabio, le dije. ¿Cuál es la gloria de los ancianos? Su sabiduría. Pero vamos a ver algo más adelantito que nos va a ayudar a resolver esto un poco más. ¿Y cuál es la gloria de los jóvenes? Su fuerza. Pero cuidado, puede ser fuerza bruta. Ese es el asunto. Los jóvenes necesitan seguir aprendiendo. Ok. El necio cree que lo sabe todo. El necio cree que ya es muy sabio. Y el necio cree que ya no necesita aprender más. Un pastor que no se sigue preparando, no necesariamente en el seminario, pero que se sigue, porque miren, lo mínimo de esto es ser autodidacta. El autodidacta siempre está en constante aprendizaje. Un pastor que cree que ya necesita prepararse en algún momento, ya no va a saber qué decir, porque agotó sus reservas. Entonces, necesitamos siempre estar en constante aprendizaje. Otro punto importante como aspecto introductorio, y vamos a ir luego a los dos principios que quiero compartir con ustedes. Para aprender a amar más a Dios, necesitamos conocer más a Dios. Hablo por mí, como casado. Yo tengo dos opciones como esposo. En mi carnalidad, al conocer más a mi esposa, en mi carnalidad, puedo llegar a decepcionarme de ella, porque la conozco más. Pero en el propósito de Dios, cuanto yo más la conozco, más aprendo a amarla. ¿Me están entendiendo esto? Yo veo a mis hijos y ellos están creciendo y ahorita están en una etapa diferente y nos están presentando retos como padres y yo necesito aprender a amarlos más cada día. Pero ¿cómo voy a aprender a amarlos más? Conociéndolos más. No puedo amar a alguien que no conozco. Nadie me puede forzar a amar a alguien que no conozco. Si ustedes me preguntan, ¿darías la vida por tu esposa y por tus hijos? Por supuesto. ¿Darías la vida por alguien que no conoces? No creo. ¿Entienden esto? Para amar primero necesitamos conocer. Apliquemos esto a Dios. Yo necesito amar a Dios. Miren pues, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y el amor que Él nos ofrece es un amor perfecto. A tal punto que no importa lo que yo haga, Él me ama. Y no importa lo que yo no haga, Él me ama. Así es su amor por mí. Pero mi amor por Él no es así. Entonces, mi amor por Él puede ir creciendo. ¿De la mano con qué? O motivado y empujado, ¿por qué? Por el conocerle más. ¿No les ha pasado que están leyendo la Biblia y conocen a Dios de una manera cual no lo habían conocido antes y eso los quiebra? Dios, gracias. Y cuanto más conocemos a Dios, más disfrutamos a Dios y más amamos a Dios. Entonces, en esta disciplina del aprender, quiero compartir dos principios con ustedes. El primero es, el aprendizaje es esencial para la piedad. Repito, el aprendizaje es esencial para la piedad. Volvamos a repasar. ¿Qué es la piedad? ¿Recuerdan qué es la piedad? Porque estamos en ejercítate para qué. Para la piedad. El ejercítate habla de lo que nosotros hacemos. La piedad es la meta. Esfuérzate, disciplínate para la piedad. O sea, no es un esfuerzo vano. Sabemos por qué nos estamos disciplinando. Sabemos a dónde vamos y sabemos qué queremos alcanzar. ¿Qué es la piedad? La piedad es que nos esforzamos cada día por ser como Cristo. La piedad es aprender a Cristo. Aprender de Cristo, aprender a Cristo para que podamos vivir como Cristo. Porque esa es la meta. ¿Ok? Entonces, veamos cómo comenzó todo. ¿Por qué creímos? ¿Cómo ustedes llegaron al conocimiento del Evangelio?
¿Cómo ustedes llegaron al conocimiento del Evangelio? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10? ¿Cómo pues? Si nadie les predica. Entonces nosotros llegamos, recuérdense, convicción es lo que creemos, conocimiento es lo que sabemos. ¿Cómo llegamos a creer en el Evangelio? Porque alguien un día nos predicó el Evangelio. ¿Se recuerdan quién les predicó el Evangelio? ¿Alguien recuerda quién les predicó el Evangelio? Obviamente hubo mucha gente que les predicó el Evangelio, pero siempre hay alguien que les predicó más el Evangelio. E insistió. Y ahí estuvo. Pero ¿qué hizo esa persona? El predicar el Evangelio es explicar el Evangelio. ¿Se recuerdan ustedes del eunuco etíope? Que iba en su carro leyendo Isaías. Y él hizo una pregunta que para todos nosotros debería ser como música a nuestros oídos, ¿verdad? Si tan solo hubiera alguien que me explicara. Ahorita llamo al pastor, oye, para que le explique. ¿Entienden? Felipe fue y le explicó el Evangelio a tal punto que este eunuco, ¿qué hizo? Creyó en el Evangelio y como resultado él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque yo ya creí en el Evangelio. Bautízame. Pero ¿cómo el eunuco etíope llegó al conocimiento del Evangelio? Porque él aprendió el Evangelio. ¿Y por qué aprendió del Evangelio? Porque alguien le explicó el Evangelio, le enseñó el Evangelio. Así fue el proceso de cómo llegamos a creer en el Evangelio. Alguien nos explicó el Evangelio. ¿Entienden ustedes entonces la tarea que tenemos de explicar nosotros bien el Evangelio? Tenemos que explicar bien el Evangelio para que la gente entonces entienda bien el Evangelio. Sabemos que el entender no produce conversión. Eso lo sabemos. Por eso, ¿cuál es nuestro rol en la evangelización? ¿Convertir a la gente? ¿Cuál es entonces? Predicarle a la gente, pero con seguridad. Le predicamos con seguridad. No le decimos, mire, usted pruebe el Evangelio a ver si le funciona. A mí no mucho me ha funcionado, pero tal vez a usted sí. ¿Para qué abrir la boca? Predico con seguridad lo que creo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de lo que predicamos y que estamos explicando bien el Evangelio. No seremos más como Cristo si no conocemos más a Cristo. Necesitamos constantemente estar escuchando de Cristo. ¿Qué es primero? ¿La mente o el corazón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es primero? ¿La mente? Si hacemos esa separación, ¿qué sería primero? Porque entonces, entendamos, para muchos la mente es la parte intelectual y el corazón es la parte emocional. De hecho, en el corazón está lo que pensamos, en el corazón está lo que sentimos. Pero si pudiéramos pensar en la mente como esta parte de lo que conozco y el corazón como esta parte lo que creo, y no sé si ustedes han escuchado, es que eso le llegó a la mente, pero nunca le llegó al corazón, ¿verdad? ¿Qué está diciendo la gente cuando dice eso? Es que a él sí le llegó a la mente, pero no le llegó al corazón. Significa, él sí supo la verdad, pero no creyó en ella. No creyó en esa verdad. ¿Qué es primero? Entonces, pensando, pues no deberíamos separar tanto mente y corazón, sino ¿qué es primero? ¿La convicción o el conocimiento? ¿Qué es primero? ¿La convicción o el conocimiento? Otra vez volvamos a recordar, el conocimiento es lo que sé y la convicción es lo que creo. ¿Qué es primero? El conocimiento. El conocimiento. Para que alguien llegue a la convicción, primero necesitamos enseñarle y por lo tanto también nosotros necesitamos aprender. No podemos apreciar lo que no conocemos. No podemos apreciar lo que no conocemos. No es lo mismo hablar de Semuc Champey que estar en Semuc Champey. ¿Verdad? Armemos un viaje para Semuc Champey. Hay que hacerlo. Es bíblico. No es lo mismo ver fotos de Semuc Champey y ver, desde ya es muy atrayente Semuc Champey, uno ve las fotos, ¿verdad?
Bueno, para los que amamos esta parte, porque algunos son más de la metrópoli, a ellos les gustan las ciudades, ¿verdad? Y a otros les gusta más la naturaleza. Pero para los que amamos más la naturaleza, ver las fotos de Semu Champey es, ¡ala, qué chulo! Pero no es lo mismo que estés ahí. No es lo mismo que estés ahí. ¿Cómo se llama este autor de Cambios Profundos? Tranchini dice que imagínense que ustedes van a Semu Champey, pero antes de llegar a Semu Champey sufren un accidente y pierden la vista de manera temporal. Y cabalmente cuando ya van a salir del regreso de Semu Champey, las recuperan. ¿Disfrutaron Semu Champey sin contemplar Semu Champey? No puedo apreciar algo que no conozco. Entonces, para valorar la belleza, contemplo la belleza. Conozco la belleza. Entonces, para ser como Jesús, necesitamos aprender a Jesús. Vayamos a esta cita reconocida. Romanos 8:29. Esta es la meta. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vale la pena preguntarnos acá, cuando predicamos el Evangelio, ¿sobre quién estamos hablando? Sobre Jesús. Entonces, creer en el Evangelio implica crecer en el Evangelio. Alguien que realmente ha creído en el Evangelio, cada día se va pareciendo más a Jesús. Porque ese Evangelio que un día lo alcanzó, lo sigue transformando. A ver, ¿y por qué lo sigue transformando? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recordarnos el Evangelio, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, predicarles a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe el Evangelio, porque es muy fácil olvidar el Evangelio. Y cuando olvido el Evangelio, va a ser muy difícil que yo me parezca a Cristo. Necesitamos ese constante aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante el aprender? Porque el aprendizaje es esencial para la piedad. La meta de la piedad es ser como Cristo, pero no puedo ser como Cristo si no aprendo a Cristo. Ok. Segundo y último principio, el aprendizaje requiere intencionalidad. Repito, el aprendizaje requiere intencionalidad. Volvemos a los viejitos. Podemos definir a toda persona anciana de 60, 70, 80 años como alguien sabio, por el simple hecho que es anciano, es sabio. ¿Sí o no? Bueno, definiendo la sabiduría, que la sabiduría no solamente es lo que conozco, sino conocimiento aplicado para que transforme mi vida. Yo sí creo que todo anciano tiene experiencia. Eso es fijo. Todo anciano que tiene experiencia. Ahora yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que la experiencia es la mejor escuela? La mejor fuente de información y transformación es la experiencia. En algunos casos sí, ¿verdad? Mira, mi hijo, no lo hagas porque yo lo hice una vez y me metí en problemas, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que la experiencia no sea una escuela, porque sí lo es. Pero la pregunta es, ¿la experiencia es la mejor escuela? Y la respuesta es, no. No. Entonces, si la experiencia no es la mejor escuela, ¿cuál es la mejor escuela? Mire usted, yo nunca fui a estudiar en la universidad, pero a mí la vida me ha enseñado, dice un anciano. Ok, si la experiencia sí es una escuela, pero no es la mejor escuela, ¿cuál es la mejor escuela? Entonces aquí es donde tenemos que pensar. Recuérdense, el conocimiento aprendido que no transforma es vano.
solo infla la cabeza, cabeza de cebolla, ¿verdad? Sabe mucho, el cuerpecito de poca práctica, ¿verdad? Entonces, no se trata de, tampoco estamos diciendo que la mejor escuela son las instituciones académicas, porque mucha gente ha ido a instituciones académicas y sabe mucho, pero cuando uno camina con ellos dice, Dios mío. Yo recuerdo una vez a un profesor que de manera profética nos dijo en el seminario, todos ustedes aquí, dijo, estudiantes de seminario que veníamos de iglesias, de liderar iglesias, dijo lo siguiente, de aquí van a salir drogadictos, alcohólicos, adúlteros, homosexuales. Pregunten ustedes si se cumplió. Y la respuesta lamentable y triste es, sí. Muchos compañeros nuestros siguieron esa vida. Entonces uno se pregunta, no creo. Si era el más pilas del aula, si estaba sirviendo en una iglesia, ¿qué pasó ahí? Sabía mucho, pero ese conocimiento no lo transformó. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje bíblico es, aprendo y lo que aprendo me transforma porque es palabra de Dios. La mejor escuela es la palabra de Dios. Porque yo puedo leer un libro. Miren, yo quiero recordarles, hay muy buenos autores, pero ellos no son inspirados por Dios. Yo puedo leer un buen libro. Yo recuerdo mi primer libro que leí, que no fue cristiano. Barbuchín. Kervin va por el cielo. La libélula, no sé qué. Me recuerdo, si yo pues esa etapa de mi vida. De ahí me inspiré. No, mi primer libro fue María. ¿Se recuerdan de esa novela escrita? María. Y me gustó mucho, ¿saben por qué? Porque uno venía acostumbrado y vivieron felices para siempre. Y María se muere mucha. Ah, ya le di spoilers a los que no han leído, ¿verdad? Lo siento. Ahí le dijeron María se fue. María se murió. Yo lo estaba leyendo y me faltaba el último capítulo. Dice. Lo siento. Pero me gustó porque dije, esto es algo diferente para mí. Y me atraparon los libros. Luego me fui al señor presidente. Me encanta. Chapín, que se respeta, ya leyó el señor presidente. Los árboles mueren de pie. La mansión del pájaro serpiente. No, hombre, solo clásicos. Solo clásicos. Ahora los patrones ponen a leer, ¿cómo es? Generación, Juventud en Éxtasis de Cuauhtémoc, no sé qué, ¿verdad? No sé si qué es ese libro, pero yo les comparto los que yo leí, ¿verdad? Pero miren, y luego yo doy gracias a Dios por mi pastor Gerson Cartagena, porque él me inculcó esto en la lectura. Yo creo, mi papá leía mucho y ahí quedaron unos libros, todavía tengo un libro, ese es un clásico, Poemas de Mío Cid, que era de mi viejo, ahí está, Poemas de Mío Cid. A mi viejo le gustan los libros, tal vez por ahí, ¿no? Y mi pastor me inculcó la lectura. Harold, lea, me decía, lea. Y me decía, le voy a dejar este libro y quiero que lo lea y me traiga un resumen de 3 páginas. Me decía, no, hombre, solo leerlo, le decía yo, ¿verdad? Y él me inculcó esa lectura. Entonces, ustedes ya conocen. Me encanta eso. Pero yo les puedo testificar, yo he leído libros que me conmueven una semana y después no hacen nada. Porque si yo no aplico lo aprendido, chistín. Pero la Biblia es el único libro que cuando lo lees con un corazón abierto y dirigido por el Espíritu Santo, sí puede transformar tu vida. Así que la mejor escuela, ¿cuál es? La palabra de Dios. El ser viejo no significa siempre sabiduría. Job 32:9. Los de muchos años quizá no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Ser anciano no significa ser sabio.
a no ser que la palabra de Dios lo haya transformado. ¿Entienden? Ser anciano no siempre significa ser sabio. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Juventud, divino tesoro, te vas para nunca más volver. No crean ustedes que el conocimiento del aprendizaje está en automático. Ahorita no sé mucho usted, pero aquí dentro de 10 años voy a saber más. Depende. Sí, depende si sos intencional y disciplinado para estar aprendiendo. Tirado en la cama, sin ser productivo, no creo que eso ayude a hacerte sabio. El ocio no trae sabiduría. ¿Están entendiendo esto? No es, miren, el conocimiento transformador no es automático. Miren, ahorita tengo 20 años, pero fijo, cuando tenga 30 voy a ser más sabio, y cuando tenga 40 aún más sabio. No, la edad no trae sabiduría. Trae experiencia, pero no la experiencia no es la mejor escuela. De hecho, hay experiencias muy horribles. Hay viejos que vienen y presumen, ¿verdad? Es que vos no tenés la experiencia que yo tengo. Gloria a Dios, le digo yo. Porque yo puedo aprender de sus errores para no meter la pata. ¿Entienden? Esa es la ventaja que ustedes tienen, jóvenes. Porque como dice el dicho, ¿verdad? Aquel que no aprende de su historia está condenado a volver a repetirlos. Entonces aprendamos de los errores ajenos. Y ahí sí, miren, para aprender de errores ajenos, la mejor escuela son los viejos. Cuando ustedes quieran, vayan a un viejo y crean que si ustedes quieren aprender de ellos, aprendan de sus errores. Eso es fijo. O sea, acérquense a nosotros los que ya rondamos casi los 40, ¿verdad? Y algo les vamos a decir. Así que, del lado negativo, pues, si recuérdense, en la Biblia hay ejemplos negativos. No los leamos, no aprendamos de Judas. Bien, aprendamos de Judas. ¿A qué es lo que no tenemos que hacer? No leamos, ¿para qué vamos a ir a leer de Jezabel? Bien, aprendamos de Jezabel para saber qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Entienden? Ok, entonces el aprendizaje requiere intencionalidad. No es que con los años te vas a hacer más sabio. Si no le metes a eso, si no sos intencional a eso, no lo vas a hacer. El ser como Jesús no es algo automático. Me tiré en la cama usted un día, al otro día amanecí más como Jesús. Fíjese que no funciona así, hermano. Quizá venimos, miren, algunos de nosotros venimos al conocimiento por accidente, pero nos quedamos ahí por intención. ¿No les pasó alguna vez que ustedes andaban por ahí caminando y vieron que había un montón de gente? ¿Qué hay aquí, pues? Y se quedaron y alguien estaba enseñando algo. Por accidente llegaron, pues les gustó y se quedaron. Y comenzaron a disciplinarse para aprender más. Veamos 1 Corintios 14, 20. Algunos llegaron al conocimiento por accidente, pero se quedaron ahí por intención. 1 Corintios 14, 20 dice: hermanos, no sean como niños en su manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Pablo también les dice, ustedes, y también el autor de Hebreos y Pedro, ustedes ya están para estar comiendo vianda, pero todavía les tenemos que estar dando leche. Pedro, pero no dijiste tú que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es que no me refiero tanto a lo que consume, sino el anhelo, la disciplina de consumir, de disfrutar, de ir y aprender más de la palabra. A eso me refería, Pedro nos está explicando. Entonces, si aún seguimos luchando con lo esencial, quizás es porque no hemos preguntado lo suficiente. Cuando ustedes tengan dudas, pregunten. Hagan preguntas. Y aprendemos todos. Pero ustedes y yo tenemos que entender que el aprender es una disciplina constante de estarme esforzando. Entonces, a manera de aplicación, consejos prácticos para aprender.
Ok, y sobre todo aprender palabras de Dios. Lean libros. Pero miren pues, yo no les voy a recomendar libros si no tienen el hábito de la lectura. ¿Y saben cuál es un problema con los chapines? No hay cultura de lectura. Es como se hizo un seminario, ¿verdad? Para soldados de distintos países. Y hubo un receso. Y los gringos en sus recesos se fueron y comenzaron a leer el libro que estaban leyendo, ¿verdad? Los europeos igual. Y los chapines en sus recesos, saber, porque así es el chapín de Chispudo, saber dónde consiguieron balón y se echaron la chamusca. No tenemos el hábito de lectura. Yo no puedo recomendarles libros si ustedes no tienen el hábito de la lectura. Entonces, consejos prácticos. ¿Cómo comienzo el hábito de la lectura? Busquen libros pequeños. Son de chiste, ¿verdad? Que tengan figuras, pues. Voy a ver si lo leo, a ver si tiene dibujitos, ¿verdad? Consejos para comenzar a hacerse el hábito de la lectura. Busquen libros pequeños. Busquen libros de su interés. No se metan a leer. Voy a leer aquí sobre la escatología en Apocalipsis. No, busquen un libro pequeño. Busquen algo que leer. Disciplínense a leer 10 páginas al día, por ejemplo. Pero disciplínense. Primero, comiencen a hacerse del hábito de la lectura. Ya cuando ya tienen el hábito, seleccionen bien sus libros. Busquen quién es el autor del libro, de qué editorial viene, quiénes están recomendando ese libro. Son formas de seleccionar libros. Hay gente que se me acerca, ¿me recomendás este libro? No. Es que mire pues, hermano, usted con ese libro no se va a hacer inquebrantable, se va a hacer insoportable. Con su arrogancia y su orgullo. ¿Quieren seleccionar buenos libros? Vean su autor, vean su editorial, vean quiénes lo recomiendan. ¿Por qué el editorial? Porque hay gente que escribe su libro y él mismo lo lanza, ¿verdad? Y no sabemos y no todos los libros son malos así. Pero es mejor porque el editorial, ¿saben qué hace? Filtra. Y créanme, hay un montón de libros que no han pasado por algo. Porque las editoriales tienen sus valores, ¿verdad? No va de acuerdo en sus valores. No siempre es lo mejor. Porque lamentablemente con los tiempos que estamos viviendo, algunas editoriales pueden ir cambiando sus valores, pero por ahí algunas formas. Vaya, pues, escuchen podcast. Miren, ¿sabían ustedes cuál es la peor manera de aprender? ¿Saben cuál es? La peor manera de aprender, ¿saben cuál es? No se les queda mucho. Entonces uno aprende, miren pues, uno aprende escuchando, pero si uno se detiene ahí, no es completo. Uno puede aprender escuchando, viendo, incluso hablando. ¿Sabían ustedes que cuando uno aprende mejor cuando uno enseña lo que aprendió? Compartamos con otros lo que estamos aprendiendo y principalmente apliquemos eso y van a ver cómo ese conocimiento aprendido transforma nuestra vida. Escuchemos podcasts, armemos buenas conversaciones teológicas, juntémonos con alguien. Mira vos, ¿cuándo nos podemos juntar? Este tema quiero platicarlo con vos. Hace poco posteé una frase, ¿verdad? Y un amigo pastor que no es de la misma teológica mía, me escribió y me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso que vos decís, me dijo, pero ¿por qué no nos juntamos a platicar y nos echamos un café y platicamos? Ahí estamos. Está pendiente el cafecito. Cuando yo baje a la ciudad, le llamo, brother, aquí ando, venite, echémonos la discutida, porque eso no está mal. Obviamente tenemos que escoger nuestras batallas, por qué sí, por qué no, ¿verdad? Y él es mi hermano, pero está bien reunirme con otros. Miren, en lugar de estarnos juntando para chismear de la gente, ¿por qué no nos juntamos para tener discusiones teológicas a nuestro nivel? El nivel en el que estemos, ¿verdad? Platiquemos. Preparémonos para esa reunión de discusión. Planifica tu conocimiento. ¿Qué libro vas a leer? ¿Cuántas páginas vas a leer? ¿Qué podcast vas a escuchar esta semana? ¿Con quién te vas a reunir a platicar? Planifícalo. Y finalmente les comparto 2 preguntas con citas bíblicas que responden a esto. ¿Cómo comenzar? Proverbios 23:12. ¿Cómo comienzo mi proceso de aprendizaje? Proverbios 23:12 dice,
Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. Ok, está bien, necesito aprender. ¿Cómo comienzo? Aplica tu corazón. ¿Se recuerdan de la cita que le dio nuestro hermano Aníbal al principio? Esdras propuso en su corazón inquirir la palabra de Dios, ponerla por obediencia y enseñar esos estatutos al pueblo, a Israel. Aplica, metele tu corazón a esto. ¿Cómo comienzo? Aplica tu corazón a eso. ¿Cuándo comienzo? Primera pregunta, ¿cómo comienzo el aprendizaje? Aplicando tu corazón. ¿Cuándo comenzar? Proverbios 13:4. ¿Cuándo? Ok, está bien, voy a aplicar mi corazón. ¿Cuándo puedo comenzar? Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Cuándo me recomienda que comience? Y la respuesta es ya. Ya. No posterguemos el aprendizaje. No detengamos el aprendizaje. Seamos disciplinados en esto. Así que el aprender también es una disciplina espiritual. Y esta disciplina espiritual nos va a ayudar para crecer en la piedad. Pónganse de pie. Y oremos. Señor, gracias por enseñarnos hoy acerca de esta disciplina espiritual del aprender. Ayúdanos a ser intencionales en esto. Al principio será muy difícil, pero con el tiempo lo vamos a ir disfrutando. Porque se trata de aprender de ti, a ti, y obviamente vamos a aprender a amarte a través de conocerte, Dios. Gracias por recordarnos que necesitamos seguir aprendiendo, que no lo sabemos todo y que aún hay mucho, mucho, mucho por aprender. Ayúdanos a ser tierra fértil para tu palabra. Pero también ayúdanos a buscar gente que esté sembrando palabra en nuestros corazones. Tú has dejado gente que está hablando la palabra y está explicando la palabra de manera hablada, pero también de manera escrita. Ellos no son infalibles, tu palabra sí, pero podemos aprender de ellos, Señor. Ayúdanos a ser intencionales en buscar ese proceso de aprendizaje, un aprendizaje que transforma. Ayúdanos que no solamente sea un ejercicio pedagógico, un ejercicio didáctico, que sea más que eso, sea un ejercicio espiritual que transforme nuestra vida. Guárdanos de solamente almacenar y almacenar y almacenar conocimiento para saber mucho, y porque sabemos mucho, presumimos mucho. Más bien ayúdanos a ser sabios. El sabio no es solamente aquel que sabe mucho, sino que el sabio también es aquel que aplica mucho, que vive mucho. Ese es el sabio. Gracias por tu palabra esta mañana, gracias por tu iglesia porque ha escuchado tu palabra. Gracias por este tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.